Muy buenas noches, amados hermanos. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias pues por acompañarnos hoy miércoles 23 de agosto en estas pequeñas reflexiones que realizamos todos los miércoles. Estamos tratando el libro de Nehemías. Hoy ya ingresamos al capítulo 10. Poco a poco hemos estado realizando pues pequeñas reflexiones con aplicaciones prácticas, muy prácticas para nuestras vidas. Justamente es el propósito de las escrituras. No solamente se trata de leer y decir, oh, qué interesante, miren cómo el Señor obró, cómo el Señor actuó, sino que podamos coger el principio, podamos coger la enseñanza y aplicarla a nuestra vida, meditar un poquito, y ahí es cuando justamente vamos creciendo, vamos madurando, y también pues nos permite conocer más a nuestro Dios. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos pues miércoles a miércoles. Y también pues también queremos invitarlos a que puedan también sintonizar o conectarse con nosotros pues en nuestros servicios dominicales, que son los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Pero tratemos en lo posible también de poder asistir presencialmente, porque realmente nada reemplaza pues a un culto presencial, porque en un culto presencial estamos centrados en el Señor, estamos pues alabando todos conjuntamente, nos regocijamos en el Señor, y tal vez de repente puede haber una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe de tu hermano, una palabra de amor, o simplemente un abrazo, ¿no? En donde pues pueda sentir el amor de Dios que fluye en cada reunión. Realmente pues un culto presencial no reemplaza nada. Queremos invitarlos pues también a que puedan asistir a nuestros cultos presenciales los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana, y en Paseo La Castellana 212, Santiago de Surco, a una cuadra del Óvalo Higuereta. Bien, entonces hoy miércoles vamos a continuar con estas pequeñas reflexiones que realizamos. Como dijimos, estamos tratando el libro de Nehemías. Ingresamos hoy al capítulo 10. Hoy vamos a ver los 39 versículos de este capítulo 10. Entonces quiero invitarlos a que lo puedan revisar, lo puedan leer este capítulo cuidadosamente, ¿no? Vamos a orar. Primero siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta. Señor, habla a lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos invita pues también a discernir, nos invita también a revisar nuestras vidas, porque tu palabra pues es como un espejo, Señor, en donde sale a la luz nuestras imperfecciones, sale a la luz nuestros pecados, y también pues nos invita a cambios de actitud en nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos porque esta palabra pues no solamente quede escuchada, que quede en nuestra mente, sino que sea valorada, que sea atesorada en nuestro corazón, pero que vaya mucho más allá, sino que queremos que se ponga por obra, Señor, con el propósito siempre de exaltar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hay una pequeña reflexión en esta noche, que está basada justamente en los 39 versículos del capítulo 10 de Nehemías. Como les digo, pues los invito a reflexionar, a pensar en esta porción de las Escrituras. A manera de resumen les puedo indicar de lo que trata estos 39 versículos.
en estos 39 versículos lo que se resalta es que firmaron los israelitas un pacto, y este pacto, pues, o sea, que fue firmado, resalta, pues, que fue, el primero que firmó fue Nehemías y Sedequías. Ellos como líderes, qué importante, pues, tener esos líderes que con el ejemplo inviten a la población a seguirlos, ¿no? O a aquellas personas que están a su cargo, líderes probos, ¿no? Y siempre debemos orar por ellos. Pues bien, las Escrituras también nos indican que el pueblo, los sacerdotes y los levitas, pues, juran que andarán en la ley de Dios, ¿no? Ellos inmediatamente reaccionaron a la lectura de las Escrituras. Incluso ellos dicen que no darán a sus hijos a los pueblos de los gentiles, que también guardarán los días festivos y el jubileo. Y también el pueblo, pues, impone por ley, pero en forma voluntaria, el cargo, pues, de poder contribuir al templo, en donde, pues, manifiestan claramente que traerán las primicias de la tierra, el fruto de todo árbol, también de los primogénitos de los hijos, de sus hijos, y también el primogénito, pues, de sus ganados, que serán ofrecidos en sacrificio. Y todo eso, pues, o sea, habían dejado de practicar, ¿no? Como consecuencia del exilio, y muchos fueron 70 años que se habían olvidado de muchas cosas que la ley de Dios instruía. Y además también pues, hay el compromiso de otorgar el diezmo. En términos generales, esto trata este capítulo 10. Vamos a entender un poquito la historia para que nos permita, pues, coger las aplicaciones o las enseñanzas prácticas para nosotros. Hay una lista de firmantes, pues, que resalta, pues, el compromiso de pacto que hicieron, ¿no? En donde se resalta el apoyo de muchos líderes. Nehemías, que era el principal líder, era el gobernador, él encabeza la lista de los firmantes. Qué interesante, ¿no? O sea, como dijimos, un líder que pone el ejemplo e incluso, pues, motiva a todas las personas que están a su cargo a seguirlo, a firmar ese compromiso, ese pacto que se estaba haciendo. 21 familias sacerdotales firmaron. Y también entró, pues, ante esta situación, el resto del pueblo entró también en ese pacto. El pueblo, pues, como que respondió a sus líderes. Entonces, el primer compromiso, pues, que indicaba este pacto era general. El avivamiento que comenzó con la lectura de la palabra de Dios. Qué interesante, cuando uno vuelve a las Escrituras, pues hay un avivamiento, algo que interiormente te mueve, te levanta a buscar de Dios. Hay un avivamiento producto de haber leído las Escrituras, ¿no? Entonces, esto los lleva a hacer un juramento, y ese juramento, pues, los lleva a obedecer. O sea, ellos dicen, vamos para obedecer la ley de Dios. Y las Escrituras resaltan, pues, que querían obedecer los mandamientos, los decretos y las leyes. O sea, había un compromiso tal de obedecer fielmente al Señor. Justamente, pues, ese avivamiento surge cuando uno comienza y vuelve a recordar,
vuelve a la palabra de Dios, que nos hace recordar cosas que muchas veces pues hemos dejado de hacer, o de repente no las hemos implementado o no las estamos practicando. La importancia siempre de leer las Escrituras. Después de ese compromiso general de comprometerse a cumplir la ley de Dios, ¿no?, se comprometieron en cosas muy específicas. Por ejemplo, en no casarse con los pueblos vecinos, o sea, que no haya, pues, que no se casen en yugo desigual, sino entre ellos, ¿no? También hay el compromiso de guardar o de cumplir los días festivos, ¿no? También hay ese compromiso. Después también de proteger al pobre, ¿no?, y presentar los primogénitos, ¿no?, tanto de los hijos, ¿no?, que eso implicaba pues que tenían que pagar un rescate, y también pues a los primogénitos de sus animales, que esos tenían que presentarlos para el sacrificio, ¿no? O sea, había un compromiso de ofrendar para mantener el culto a Jehová. Todo esto es como consecuencia pues de haber leído las Escrituras. Vamos a entender bien, vamos a buscar aplicaciones prácticas para nuestra vida de estos 39 versículos del capítulo 10, entendiendo pues ya la historia, para poder también comprender mejor o poder buscar una aplicación práctica para nuestras vidas. Hay que recordar pues aspectos importantes de la oración que formuló el pueblo de Israel, y eso está en el capítulo 9. Así podemos comprender mejor el compromiso que ellos hicieron. En esa oración, primero mezclaron pues la alabanza a Dios como creador, y también pues lo mezclaron indicando pues de que era un Dios perdonador, clemente, compasivo, lento para la ira y grande en amor. Entonces todos esos dos aspectos resalta en la oración el pueblo de Israel. También en esa oración muestran su acción de gracias, ¿no?, por la gracia recibida de parte de Dios en la historia de Israel. Ven que ellos, a pesar de cómo se comportaron, siempre Dios estuvo con ellos. Entonces ellos expresaron su gratitud, y también pues en la oración confesaron el pecado contra Él, confesaron la desobediencia, la rebelión, la blasfemia, la arrogancia, la infidelidad y la maldad con la que ellos actuaron. Entonces reconocieron ello, ¿no? O sea, un arrepentimiento, y también justificaron a Dios, ¿no?, y diciéndole: tú que cumples el pacto y eres fiel, ¿no? En la oración le dicen: tú has sido fiel en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Más bien nosotros hemos actuado en maldad, dice el pueblo de Israel. Y también pues dentro de toda esta oración hay una queja franca, ¿no? Y dice: grande es nuestra aflicción, grande es nuestra aflicción. Entonces sabían que el momento que estaban pasando era como consecuencia también de su proceder, ¿no? Y también hicieron un compromiso formal: hacemos este pacto y lo ponemos por escrito. Tremendo lo que pasó en este capítulo 9, ¿no? Vemos cómo en la oración pues ellos se dan cuenta de la situación en la que estaban, quién es Dios, y entonces deciden
hacer un pacto. Quiere decir, pues, de que después de alabar a Dios, de reconocer cuál era su situación, después de reconocer la misericordia, la gracia y la justicia de Dios, entre otros aspectos, entonces ellos hicieron un juramento. ¿Y cuál fue ese juramento? El de vivir de acuerdo, pues, con la ley que Dios les había dado, pues, por medio de su servidor Moisés. Y ellos querían obedecer todos los mandamientos, las normas y los estatutos de nuestro Dios. Entonces, para ello, dentro de este marco, le podríamos decir, entonces ellos pusieron a hacer 5 tareas específicas. 5 tareas. En primer lugar, pues ellos prohibir los matrimonios mixtos, tanto para hombres como para mujeres. Sabían que eso estaba afectándolos tremendamente porque estaba inclinando su corazón a otros dioses. Entonces hicieron el compromiso, de acuerdo con los mandatos por el Señor, que los matrimonios pues ya no iban a realizarse con tribus o con naciones que estaban alrededor de ellos, con los gentiles. Entonces ya no había matrimonios mixtos. Eso es el primer compromiso que hacen. El segundo compromiso es conservar la santidad de los sábados, ya no haciendo compras, pues ya no haciendo compras los israelitas ese día. Es que realmente pues el día sábado había pasado algo que Dios lo había indicado, que debería ser un tiempo de paz, de buscar de Él, de estar en su presencia, es un tiempo para dedicarlo a Él. Pues seguían en todas sus actividades comerciales y eso se habían olvidado. Entonces ese compromiso también lo hicieron, conservar pues los días festivos. Por otro lado, también ellos deciden proteger al pobre, y es que el pueblo de Israel, ya en su ánimo de repente de estar dando dinero, se habían olvidado que el 10º año la tierra tenía que descansar, y todo lo que producía esa tierra en ese año de descanso, esos frutos eran destinados para la gente pobre, para la gente que no tenía mayores recursos y podían barbachar, podían cosechar aquellas cosas que generaba la tierra cuando estaba en descanso, cosa que no lo hacían, ¿no? Entonces ellos tomaron esa decisión de respetar eso. E incluso cuando después de cada cosecha, pues el Señor les decía, no recojas todo, deja algo para el pobre. Entonces todas esas cosas el pueblo de Israel había tomado la decisión pues de volverlas a implementar. También acordaron presentar a todo primogénito en el templo, tanto de familia, ¿no? O sea, como a sus hijos tenía que presentar a los primogénitos, y también los primogénitos de los animales, los primogénitos de la familia. ¿Eso qué implicaba? El pago del precio, ¿no?, de la redención. Y el segundo, pues tenían que pues presentarlo como sacrificio al pueblo. Y también, por último, acordaron proporcionar dinero, o sea, tenían que pagar los impuestos del templo, tenían que proveer la madera y los diezmos para ayudar pues a los servicios del templo. Ellos dicen claramente, nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios, y eso lo dicen los versos del 30 al 39. Bien, estos cinco cosas que el pueblo hizo. Esto, además de la importancia intrínseca de estas tareas, pues, para una vida piadosa nacional, estas 5 cosas eran claramente tomadas como señales. Eso eran 5 cosas que ellos habían sacado como señales,
que estaban, como quien dice, garantizando que toda la ley sería fielmente guardada. Era, como quien dice, una firme demostración que le estaban dando al Señor para poner a Dios en primer lugar. Con estas 5 cosas, como que querían dar señales y decir, tenemos que poner al Señor en primer lugar. Entonces, con esa decisión, ellos dieron pues una expresión, como que dice, impresionante de fe, de esperanza y de amor. ¿Por qué decimos esto? Porque, miren, recordemos un poquito, ellos venían de un exilio. Era una comunidad pues económicamente deprimida, estaba devastada. Y renunciar al dinero que podía producirse, por ejemplo, el casarse con otra persona que no sea pues de la tribu, que sea de una persona que sea de otra tribu y que tenga situaciones económicas más altas, renunciar a ello pues era una decisión firme. Por otro lado, también estaba en una situación, como dijimos, económicamente deprimida y tenían que renunciar a trabajar el sábado. O sea, también sus ingresos podían mermarse. El hecho de que ya están mermados económicamente, ya el sábado tampoco no van a trabajar, el hecho de presentar a nuestros primogénitos y eso implicaba pagar un rescate, de acuerdo con lo que dice Números, el capítulo 18-13, entonces eso aún más mermaría, pues, o disminuiría pues sus ingresos económicos. Y por otro lado, también trabajar bajo un sistema que obligaba pues a recuadrar considerablemente al pobre, ¿no? Cada 7 años, o sea, cada 7 años tenían que dejar de producir la tierra, pues eso también mermaba sus ingresos económicos. Y por otro lado, también había el compromiso de diezmar con regularidad al templo. Entonces todo eso nos hace ver pues que fue una decisión audaz, una decisión costosa, una decisión abnegada. Pero esta actitud del pueblo expresó en términos, como quien dice, positivos, la resolución de obedecer a Dios a toda costa, sin medias tintas, y confiar en Él totalmente para que el Señor les pueda otorgar su shalom. ¿Y qué era el shalom? Pues era la paz, el bienestar, la armonía y la prosperidad. Sobre todo a un pueblo fiel y leal. Entonces, por esa decisión enmarca pues ese compromiso que tenía el pueblo de obedecer fielmente al Señor. Entonces, si examinamos cuidadosamente estas 5 decisiones que tomó el pueblo, pues vemos de que simplemente pues ellos querían amar a Dios y amar al prójimo. Y ese justamente debe ser el modo de vida, ¿no?, que debemos tener nosotros. Ese modo de vida que quería implementar el pueblo de Israel. Quería guardar su pacto pues en amor, porque sabiendo de que si ellos actuaban así, pues serían bendecidos por las promesas de nuestro Dios. Entonces, ese compromiso del pueblo de Israel era algo pues digno de admirar. Era una expresión de arrepentimiento radical
que eso significó un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de vida. Un gesto de consagración plena, que significó pues ser separado de otros pueblos para ser el pueblo de Dios. Y al mismo tiempo pues una morada en la vida de fe, en la cual pues se confiaría en Dios para todo. ¿Qué te quiero indicar o qué debemos reflexionar aquí? Es que esta actitud de los israelitas modela pues el modelo que debería marcar a la iglesia cristiana hoy. Cristianos que de repente se casan con otros cristianos y establecen hogares cristianos. Y estos cristianos pues trabajan para el Señor, en donde pues dedican su tiempo, su vida, su salud, su riqueza, sus capacidades y su influencia ante los demás como dones recibidos de Dios, en donde ellos son administradores. Como iglesia, nosotros todo lo que recibimos de parte de Dios, somos administradores. Podemos recibir un buen negocio, tener un negocio, podemos tener también nuestros hijos, podemos tener una empresa, podemos tener trabajadores, podemos trabajar en un puesto, pero todo eso, pues somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Por tanto, en todo momento debemos rendirlo a Dios, siendo Dios el primero, siendo Dios el que tendría pues el primer derecho a reclamar cualquier cosa, porque Él es el dueño. Nosotros simplemente somos administradores. En primer lugar, entonces eso podemos rescatar, ¿no? De que nosotros somos administradores y que podemos ponerlo todo al servicio de Dios. Y también, por otro lado, también esta actitud de los israelitas nos ilustra pues que siendo cristianos debemos ser generosos en dar, tanto para cubrir las necesidades humanas de aquellos que están pasando necesidad, como también para poder contribuir y cubrir las necesidades de la iglesia. Porque la iglesia demanda pues cubrir algunos gastos, como de repente la mantención de los diferentes ministerios y también a todo el personal administrativo. Entonces eso también nos hace ver que nosotros debemos tener un espíritu dador en donde tenemos que cubrir las necesidades de aquellas personas que están pasando necesidad, que podamos atenderlos, que podamos ayudarlos y también pues que podamos contribuir para el funcionamiento o para cubrir las necesidades de la iglesia. Tremenda enseñanza que nos habla en este pasaje de hoy, ¿no? Tenemos que tener ese compromiso. Miren, era una situación muy difícil por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Estaban mermados económicamente, pero las decisiones que tomaron afectaban más su situación, pero ellos lo hacían confiando plenamente en Dios. Habían decidido poner a Dios en primer lugar. Ama a Dios y también al prójimo. Ese es el estilo de vida que debemos llevar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a reflexionar. Gracias porque tocas lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a que siempre tú seas lo primero en nuestras vidas. Que aquellas cosas que recibimos, que tú nos das, Señor, que podamos entender que somos administradores. Tú eres el dueño. En todo caso, tú eres el que tienes el primer derecho de reclamación de todo lo que podamos tener. Padre Santo, pon eso siempre en nuestros corazones y el deseo siempre de poder ayudar y servir a
aquellas personas que están pasando necesidad y sobre todo también, Señor, ayudar a cubrir las necesidades de la iglesia. Te damos gracias, Señor, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por tu palabra. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana continuando con estas reflexiones del libro de Nehemías. Que Dios los bendiga.